Que el Señor les bendiga. Continuamos con el devocional diario y hoy nos corre de Hebreos capítulo 2. Tema para hoy, un sacrificio por amor. Un sacrificio por amor es cuando yo decido dar mi vida, si es necesario, por un bien común. Así como nosotros tal vez capaces de hacer algo por amor, dar algo por amor, vemos que Dios también fue capaz de dar algo muy importante por amor a nosotros. Él entregó la vida de su Hijo a cambio de nosotros, a cambio de que nosotros pudiéramos ser salvos, a cambio de que nosotros pudiéramos ser libres del pecado. Él hizo un sacrificio muy grande por nosotros. Tal vez nosotros humanos no somos capaces tal vez de llegar a dar esa vida por alguien, pero vemos que Dios sí fue capaz de poder hacerlo, sí fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros, por ese amor tan grande. No éramos merecedores, pero Él lo hizo, Él entregó a su Hijo. Miremos qué nos dice en Hebreos capítulo 2, el versículo 9 aparece. Porque sufrió por el generoso amor que Dios tiene hacia nosotros. Jesús tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. Jesús tuvo que sufrir esa muerte para salvarnos, porque Él también nos amó, porque Él fue ese amor tan grande que Él fue capaz de entregar su vida por nosotros. Tal vez si nos colocamos en nuestra condición de padres, tal vez para nosotros sería algo muy duro tener que entregar a nuestros hijos en sacrificio. Tal vez a ese hijo o esa hija amada que tenemos, tal vez no seríamos capaces de poder entregarla así como Dios hizo con su Hijo. Jesucristo tuvo que morir para salvarnos. Tal vez nosotros como padres sería algo muy duro. Yo creo que para Dios el entregar a su Hijo fue algo duro. El entregar a su Hijo amado para perdón de nuestros pecados fue algo muy duro. Sin embargo, tenía que hacerlo, cumplir ese plan para salvar. Miramos que en la historia, si hubo una persona que fue capaz de sacrificar a su Hijo, iba a sacrificar a su Hijo por amor a Dios, por obediencia, por fe, porque vamos a ver qué nos dice Génesis 22, del versículo 2 al 12. Pastor, por favor. Sí, por favor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardando su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para dejar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Miramos que esta es la historia de Abraham, un hombre ya de muy avanzada edad que no podía tener
hijos. Él y su esposa anhelaban tener un hijo, pero no lo podían conseguir. Pero Dios les da esa promesa que van a tener ese hijo. Pero ¿qué pasa con ese hijo? Dios le pide que lo entregue como sacrificio, que sacrificara a su hijo. Abraham pudo haberse negado, era el hijo que tanto anhelaba, el hijo que tanto deseaba, y que se lo pidan como ese sacrificio. pero él decide entregarlo, él por amor a Dios, porque él tenía fe en él, porque él era un hombre obediente, estuvo a punto de sacrificar. Para él no era fácil entregar a su hijo, porque era su hijo amado, su único hijo, el hijo que tanto deseaba en la vida. Y asimismo hizo Dios, era su hijo amado, pero sin embargo, él decidió entregarlo para salvarnos. Es ese amor tan grande que Dios nos tiene, que no le importó entregar a su hijo por nosotros, que no le importó entregar a un único hijo para perdón de nuestro pecado. Debemos valorar el sacrificio que él hizo por nosotros, ese amor, ese sacrificio que él hizo con tanta de entregar a su hijo por rescate a nosotros. La pregunta para nosotros es que estamos dispuestos a hacer. Hoy nosotros encontramos iglesias que somos muy expertos en medirle, y es más, nosotros consideramos que la mejor iglesia es aquella donde se hacen milagros, porque nosotros vamos simplemente a recibirlo. Consideramos que la mejor iglesia es donde hacen una conferencia bonita, donde me levantó el ánimo, y eso está bien, pero la pregunta es, ¿qué hago yo? Porque no solamente podemos pedir, Dios exige también que nosotros estemos dispuestos a dar algo, y no solamente en lo espiritual. Si tú y yo queremos conseguir algo en la vida secular, debemos estar dispuestos a hacer un sacrificio. Amén. Miramos que el amor también de Jesucristo fue grande. Él también nos amó y por eso decidió también aceptar y obedecer a Dios, entregar su vida. Otro hubiera podido, no, Padre, yo no quiero morir de ellos. ¿Por qué iba a morir tal vez Jesucristo? ¿Porque somos los más santos? ¿Porque somos los más libres de todo pecado? No. Éramos pecadores, aún lo seguimos siendo. Somos personas que tal vez aún hacemos cosas que no son agradables a Dios, pero sin embargo Él decidió entregar su vida. Él no miró nuestra condición de pecadores. Miremos que nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Amén. En cambio, Dios nos mostró su gran amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Tal vez aún éramos pecadores y tal vez lo seguimos siendo, pero Jesucristo nos muestra su amor. Dios nos muestra su amor al hacer ese sacrificio tan grande, ese sacrificio por amor, entregar su vida por nosotros. Tal vez aún no somos los mejores, tal vez aún, a pesar de conocer de Cristo, seguimos haciendo las cosas que no son correctas. Tal vez no somos perfectos, pero vamos a ese camino de perfección. Pero muchos estamos tratando de poder llegar a esa vida de excelencia que Dios quiere para nosotros. Y por eso es nuestro deber llevar esa palabra, por eso es nuestra obligación el compartir, así sea una persona diaria, para cumplir ese propósito y para que ese sacrificio por amor no sea en vano, para que ese sacrificio que hizo Dios, que hizo Jesucristo por nosotros, no quede así. No valoremos, que para que aprendamos a valorar ese sacrificio tan grande que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, como dijo al comienzo, Dios hizo todo al entregar a su Hijo, y Jesucristo hizo todo al Él voluntariamente entregar su vida, pero el proceso de salvación del mundo es algo en conjunto entre Jesucristo y nosotros, porque a Él así le ha placido. El problema es que mientras nosotros nos sigamos congregando tan solo por beneficio propio, mientras busquemos iglesias donde sentirnos cómodos, donde estar bien, lastimosamente la salvación para toda la humanidad cada vez se tardará más. Amén. Dios nos manda a prepararnos, a capacitarnos. No somos los mejores, no somos los más capacitados, por eso debemos prepararnos, capacitarnos. Es cierto que Él habla por nosotros, pero es necesario capacitación.
¿Para qué? Lo que dice nuestro pastor, no para sí mismos, no para llenarnos cada día más y más de conocimiento para sí mismos, sino para poder llevar ese conocimiento, para poder transmitir ese conocimiento a esas demás personas que ahora se están perdiendo, que tal vez por esa falta de conocimiento están haciendo cosas que son desagradables a Dios. Debemos cada día ponernos esa meta de compartir, así sea una persona, por cada persona que nosotros compartamos, esa persona también va a poder llevar esa palabra, ese mensaje, y así vamos a seguir haciendo esa cadena donde vamos a poder llevar esa palabra hasta los últimos rincones de esta tierra, hasta todas las naciones. Dios nos manda a conquistar esas naciones. Conquistemos la nación que tenemos en nuestra casa, nuestra familia, y por ende sigamos con todas las demás personas de afuera, los que nos conocen, amigos, los que no nos conocen, porque ese es el mandato de Dios, ir a todas las naciones, no importa si los conocemos, si no. Debemos aprovechar cada espacio que tenemos, cada circunstancia que haya en nuestra vida para poder compartir esa palabra, para poder llevar esa palabra. Mire que Dios mandó a su Hijo a que muriera por nosotros, para que pudiera salvarnos de ese pecado. Él lo mandó también en condición humana. ¿Para qué? Para que Él pudiera hablarnos, para que Él pudiera sentir también lo que nosotros como humanos sentimos. Él lo mandó, Él en su poder ha podido solamente mandarlo como una persona celestial, pero Él decidió mandarlo en carne y hueso, como nosotros, en forma humana, para que Él pueda experimentar todo tipo de circunstancias, de aflicción, de tentaciones que tenemos en este mundo, para poder entendernos, para poder interceder por nosotros de mejor manera. Vamos a ver, vamos a mirar por qué era necesario que Jesús compartiera nuestra condición humana. Primero, para que al morir pudiera librarnos del poder de la muerte. Vamos a Hebreos 2, el versículo 14 y 15. Los hijos de una familia son gente de carne y hueso, por eso Jesús se hizo de carne y hueso, igual que ellos, solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Mire que Jesús murió para librarnos del poder de la muerte, porque estábamos cautivos de la muerte. ¿Quién es la muerte? El enemigo. Todos sabemos que Él ha venido a matar, a robar, a destruir. Él es ese ladrón que quiere destruir nuestras vidas. Antes estábamos atados a Él, antes estábamos bajo su poder, bajo su dominio. Antes éramos esclavos de Él, pero al morir Cristo venció esa muerte. Al morir Cristo nos hizo libres. Tal vez muchos pensaban que al morir Jesucristo simplemente se iba a quedar ahí, ya no iba a nadie a compartir la palabra, que ya todo se iba a quedar tal vez tranquilo, pero no. Murió Jesús, sí, pero resucitó, y al resucitar nos demuestra que Él venció esa muerte, que Él puede vencerla, y que nosotros también como hijos de Dios podemos vencer y podemos enseñar a todas las personas y demostrar que somos capaces de ser libres, que podemos ya no seguir esclavos del mundo. Tal vez no es fácil, pero no imposible. Es un proceso que día a día lo tenemos que seguir, un proceso tal vez difícil, pero que podemos, si nos disponemos a cambiar, si disponemos nuestra vida a que sea diferente, Dios la va a cambiar y la va a transformar. Pues como dice la palabra, antes estábamos muertos, antes de conocer de Cristo estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en las cosas que nosotros hacemos. Por lo tanto, Jesucristo, con la muerte de Él y su resurrección, lo que Él propicia no solamente esa salvación y esa vida eterna en el más allá, sino que también transforma nuestra manera de vivir, transforma nuestra manera de ser. Y eso es lo que nosotros cada día lo que anhelamos. Muchas personas simplemente buscan de Jesucristo un milagro, mas no que Cristo transforme su vida. Eso es lo que a nosotros no nos gusta, porque como dijo Luz Marina, Dios quiere que seamos perfectos, y la perfección es algo que todavía no existe, es algo que se elabora, que se trabaja, que cada día en su diario vivir nosotros la vamos desarrollando, y debemos dejar que Jesucristo, al haber resucitado y nosotros recibirlo en nuestro corazón, transforme nuestra vida, nos dé una nueva vida. Amén.
Tal vez muchas personas lo que anhelan es tener esa salvación y vida eterna, llegar al cielo, pero sin darse cuenta que aquí en la tierra viven un infierno, que aquí en la tierra están viviendo ese infierno en su hogar, en su trabajo, tal vez con las personas que lo rodean. Primeramente debemos de querer y anhelar vivir bien aquí en la tierra, tener ese cielo aquí en la tierra donde yo estoy y puedo compartir con los demás. Antes sí es necesario y es bueno que anhelemos llegar ahí, pero primero trabajemos aquí con nuestra actitud, con nuestra forma de ser. Cambiemos, Dios nos quiere transformar, pero también necesita que pongamos de nuestra parte, necesita que nosotros también nos dispongamos a ser cambiados, a que nuestra vida sea diferente. Lo que decíamos, tal vez no es fácil, venimos de un mundo pecaminoso, tal vez venimos con ataduras, pero si nos disponemos, Dios puede cambiarnos, Dios puede transformarnos. Vamos a ver también por qué era necesario que Jesucristo viniera en forma humana. Como segundo, para que al convertirse en sacrificio definitivo por el pecado, nos reconciliara con Dios. Vamos a ver qué nos dice en el versículo 8 y 9 del capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. A pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer, por eso todos los que le obedecen pueden tener salvación eterna. Dice que a través de su muerte Él nos reconcilia con Dios. ¿Por qué? Porque tal vez estábamos peleados con Él. En Santiago nos dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en ese momento que estábamos esclavizados al mundo, que prácticamente se podría decir que pertenecíamos a ese mundo, al maligno, estábamos en enemistad con Dios, no teníamos esa amistad, pero a través de la muerte de Jesucristo, Él nos reconcilia con el Padre, Él nos acerca al Padre. Por eso es importante que cada día anhelemos más y más su presencia, que cada día anhelemos estar más en comunión con Él, en esa intimidad con Él, para que cada vez nos acerque más y más a Él. Cristo o Jesús muere entonces para reconciliarnos con el Padre y para enseñarnos. Él hizo un sacrificio, dio su vida para lograr esa reconciliación. Como dice Luis Marina, estábamos en enemistad, éramos enemigos de Dios, y a través de Jesucristo volvemos a esa amistad. En el hogar, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar, constantemente tenemos enemistad con los demás. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a sacrificar algo para lograr esa reconciliación? ¿Cuántos hogares se acaban? ¿Cuántos hogares hoy están destruidos? Porque ninguno de los dos en la pareja fue capaz de dar algo, de sacrificar algo para esa reconciliación. Cuando nosotros discutimos y creemos tener la razón, o es más, tenemos la razón, ahí es cuando yo puedo sacrificar. Porque si yo, en el hecho de que yo tengo la razón, de que yo no soy el culpable, yo no tengo por qué ceder, a eso no sería sacrificar. Jesucristo no tenía por qué morir, pero a pesar de eso Él murió. Tal vez tú no tengas por qué pedirle perdón a tu esposa o a tu esposo, pero estás dispuesto a sacrificar tu orgullo, estás dispuesto a sacrificar tu ego para humillarte y pedir perdón, así tú no tengas que pedir perdón. El sacrificio de Jesús, ¿en qué consiste? En que Él no tenía por qué morir, pero sin embargo Él prefirió morir por ti y por mí. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para reconciliarte con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con esa persona, con ese ser querido, con ese amigo que un día perdiste? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar? En eso consiste también la vida cristiana, pero nosotros simplemente buscamos la comodidad, y es más, somos perversos. Cuando alguien nos hace algún daño, lo primero que buscamos es en sacrificarlo a él y no sacrificar nuestro ego. Amén. Como tercero, para que al experimentar la tentación, Él pudiera brindarnos una ayuda mejor en nuestras propias tentaciones. Vamos a ver qué nos dice el versículo 18 de Hebreos capítulo 2. Jesús mismo sufrió y fue tentado, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Jesucristo vino en esa condición humana, en esa naturaleza humana, para poder entendernos, para poder ayudarnos
darnos una ayuda mejor, brindarnos esa ayuda mejor, porque Él tuvo que sufrir aflicciones, Él tuvo que pasar por tentaciones, las mismas aflicciones tal vez que nosotros tenemos que pasar, esas tentaciones, para que Él así nos entienda y pueda interceder ante el Padre. Es difícil poder ayudar a una persona cuando yo no he pasado por ese tipo de situaciones, por algún tipo de problema. Tal vez es difícil aconsejar a una persona cuando yo no he estado en su lugar. Eso no quiere decir que tampoco que no pueda ayudarla, sí puedo ayudarla. A través del Espíritu Santo, Él puede dirigirme y poner las palabras correctas en mi boca para levantar a esa persona. Pero puedo darle esa mejor ayuda cuando yo he pasado por aquello, cuando yo he podido experimentar ese problema, puedo brindarle una mejor ayuda. Jesucristo es lo que hizo. Jesucristo experimentó esas tentaciones y ahora Él intercede por nosotros ante el Padre. Él ahora es quien intercede y aboga por nosotros. Él es ese abogado de nosotros. Nosotros muchas veces no entendemos esa parte y por eso dice que Jesucristo es fiel y en Él podemos nosotros confiar, porque Él fue tentado y nos enseñó a que podemos superar eso. Hay un adagio en el mundo que dice que honrado no es aquel que roba, honrado es aquel que teniendo la oportunidad de robar y la necesidad de robar, no roba. Porque tal vez tú y yo podemos decir que somos honrados porque nunca hemos tomado nada que no es nuestro, pero porque tal vez no hemos tenido la oportunidad o porque no hemos tenido la suficiente necesidad como para hacerlo. Imagínate a alguien que tiene la necesidad, sus hijos están muriendo de hambre y tiene acceso a algún dinero. Ahí podríamos decir que es honrado porque prefirió que sus hijos se mueran y él no toma un peso. Pero si no hemos tenido la oportunidad de robar, no podemos decir que somos honrados porque no sabemos cómo podríamos actuar en eso. Por lo tanto, una persona fiel no es aquella o aquel que nunca le ha traicionado a su esposa. Una persona fiel es aquella que teniendo la oportunidad de haberse metido con una mujer o con un hombre, prefirió no hacerlo. Y eso debería ser confiable para nosotros. Pero como nosotros no entendemos esa parte, nosotros decimos, ¿pero qué? Si él o ella también tuvo tentaciones en algún momento, también quiso meterse con un hombre o con una mujer, pero si no lo hizo y si fue capaz de rechazar esa oportunidad, entonces se convierte en alguien confiable, porque pudo haberlo hecho, pero no lo quiso hacer. Y esa es lo que Jesucristo nos enseña, que Él pudo haber hecho cosas desagradables, Él fue tentado también, pero prefirió no hacerlas. ¿Para qué? Para entendernos. Así que cuando tú y yo tenemos ese tipo de circunstancias, ese tipo de vivencias, ¿por qué Dios las permite? Para nosotros poder aconsejar. ¿Cómo puedes tú aconsejar acerca de fidelidad si no te hacen caso ni las moscas? Si nadie se ha fijado en ti. Posiblemente nunca podrás aconsejar a alguien acerca de cómo ser fiel, pero en cambio si has tenido esa oportunidad puedes decir, yo resistí, yo pude pasar esa prueba, yo tomé la decisión de corregir y tú también lo puedes hacer. Dios permite que tengamos diferentes pruebas simplemente para capacitarnos, entrenarnos, para poder ayudar a otros. Amén. Miramos que a través del sufrimiento somos perfeccionados. Miremos en el versículo 10. La parte B. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento. Miramos que es necesario pasar por esos sufrimientos, por aquellos problemas, por aquellas dificultades, porque a través de ellos somos perfeccionados. Dios nos perfecciona. Dios, esas debilidades que aún tenemos, Él las convierte en fortalezas. Por eso es necesario pasar por ese tipo de dificultades, por esos problemas, no para rasgarnos tal vez las vestiduras, no para estar lamentándonos, sino para aprender de cada problema, de cada dificultad. Nos va a dejar una enseñanza, nos va a dejar algo para aprender cada día. Dios es perfecto en todo lo que hace, Él no hace las cosas porque sí, Él todo ya lo tiene planeado. Las cosas no nos pasan porque simplemente pasaron. Tal vez muchas veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios, tal vez nosotros como humanos no los comprendemos, pero Él sí los comprende, Él sí los entiende y Él sabe por qué está haciendo las cosas. Todos tal vez hemos tenido que pasar por algún tipo de problema, por dificultad, muchas veces problemas en el hogar, tal vez problemas familiares, tal vez enfermedades,
pero Dios sabe por qué lo está haciendo. Quiere perfeccionarte, quiere perfeccionarnos. Él quiere que aprendamos cada día de esos problemas y que ayudemos a otros, que no solamente miremos por nosotros mismos, sino que de ese problema aprendamos y podamos ayudar a muchas más personas, a todas aquellas personas que están pasando por esos mismos problemas o que están a punto de pasar, para que aprendamos, les enseñemos cómo pudimos salir de él o cómo nosotros pudimos resistir y pudimos vencer esa tentación. Vamos a ver, para Cristo también en un momento fue duro, cuando él miraba ya que tal vez se acercaba el momento de morir, tal vez también sintió tal vez temor, tal vez miedo. Miremos qué nos dice Lucas 22, el versículo 42. Pastor, por favor. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Miramos que Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tal vez él también sintió ese temor de ver que ya se acercaba la hora de morir, pero sin embargo, él decidió seguir adelante. Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces, llevados por esos problemas, por esas dificultades, estamos a punto de tirar esa toalla. Tal vez ya no queremos avanzar, ya no queremos seguir, pero sin embargo debemos pedirle a Dios que nos dé fuerzas, que nos siga manteniendo firmes para poder seguir adelante y que se haga en nosotros su voluntad. Dios es perfecto, decimos que Él es perfecto y es la verdad. Él sabe en qué momento nos va a quitar esos problemas, en qué momento Él nos va a ayudar. Así como Él tal vez pone la enfermedad, también Él pone la cura. Él es un hombre que no actúa ilógicamente. Él todo lo que hace, lo hace con propósito y porque ya Él todo lo tiene planeado. Entonces que Jesucristo aprendió a ser perfecto, pero que Él sufrió. No porque Dios le fascine vernos sufrir, sino que cada vez que tú y yo nos equivocamos en algo, sufrimos, pero aprendemos. Cada vez que somos tentados en algo, sufrimos, pero aprendemos. A medida que nosotros aprendamos de lo que nos está pasando, es que podemos llegar a la perfección. Cada vez que en tu negocio tú te equivocas, sufres porque te cuesta dinero, pero aprendes, puedes ayudar a otros a que eviten ese sufrimiento. Por lo tanto, cada uno de los actos que nosotros tenemos en la vida, cuando nos equivocamos, genera sufrimiento, pero cuando nosotros aprendemos de ese sufrimiento, es que logramos perfeccionar. Amén. Para finalizar, miremos que nos dice Primera de Pedro 5, 9 y 10. Resistan al diablo y manténganse mantengan firmemente en la fe. Sepan que sus hermanos en todo mundo sufren igual que ustedes, pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, después Dios los dará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Tal vez tendremos que sufrir, tal vez tendremos que padecer algunas aflicciones, algunos problemas, pero Dios nos dice que así como hoy Él también nos sanará. Tal vez tú puedes estar como enferma, estar pasando esas dificultades, pero Dios te dice: ánimo, que yo te sanaré. Tal vez hay, no sé qué tipo de problemas tengas en su casa, pero Dios te dice: yo te levantaré, yo sanaré esas heridas, yo sanaré aquellos dolores que tal vez tengas. Ese sacrificio que Dios hizo por nosotros no fue en vano. Él tiene un propósito con todo lo que nos pasa. Simplemente aprendamos a pedirle que nos dé fuerza y sobre todo lo que nos dice, resistir al enemigo. No dejemos que ese enemigo en nuestras vidas, ese enemigo llamado enfermedad, problemas de drogas, tal vez infidelidad, no sé qué tipo de problema, pero Dios dice: resístanlo. Sufrirán por un tiempo, pero los sanaré. Él nos sanará.
Él nos dará esas fuerzas para seguir adelante, para seguir luchando. Si estamos tomados de la mano de Dios, tengamos fe que Él nos va a sacar adelante, que Él no nos va a soltar. Y no dejemos y no permitamos que esos problemas y esas dificultades nos hagan alejarnos de la presencia de Dios. Valoremos ese sacrificio que hizo Dios, que hizo Jesucristo por amor a nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Nosotros también, ahora es nuestro deber, es nuestra obligación también entregar nuestra vida por esas personas. No esa muerte física, pero sí esa muerte a la pereza, esa muerte a sacrificarnos tal vez a aquellas comodidades, aquella pereza, aquellas cosas que tenemos. Sacrifiquemos aquellas cosas que no están siendo buenas para nosotros y aprendamos a seguir a Jesucristo. Amén. Solamente somos capaces de sacrificarnos por algo cuando tenemos una meta, cuando tenemos un propósito, cuando tenemos un anhelo que conseguir. Si tú no tienes metas, si tú no tienes un propósito, difícilmente te vas a sacrificar. Esta mañana pregúntate, ¿por qué cosas yo puedo hoy sacrificar? Si tú miras tu matrimonio como algo importante, vas a tener la capacidad de hacer un sacrificio. Hay personas que ya han perdido el anhelo, que ya no tienen nada que perder según ellos, y eso hace que ya no se sacrifiquen. Como dijo Luz Marina, ¿qué tipo de sacrificios? Cuando yo tengo que madrugar y no me gusta hacerlo, tal vez eso es un sacrificio. Cuando yo tengo que pedir perdón y no me gusta hacerlo, también es un sacrificio. O cuando tengo que perdonar a alguien que me pide perdón, también es un sacrificio. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar, a sacrificar? Por eso es que la palabra dice que es mucho más bendito aquel que da que el que recibe. No solamente en lo económico, sino en ese tipo de actos. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Hoy pregúntate, ¿qué problemas tienes en tu casa? ¿Qué problemas tienes en la iglesia? ¿Qué problemas tienes en el trabajo? ¿Qué tanto estás dispuesto a dar, a sacrificar para mejorar eso? Nosotros nos lamentamos por la situación que puede estar viviendo nuestro país, pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer? Cosas sencillas, decimos que el planeta se está acabando y todos nos lamentamos y vemos los noticieros y miramos reportajes de que la capa de ozono se está acabando, pero cuando le dicen hoy no saque su vehículo, ¿qué pasa con nosotros? Si queremos hacerlo, muchos se enojan. Si le dice hoy váyase a pie, hoy madrugue un poco y camine, nos enojamos. Pero sí nos lamentamos, estamos viendo que nuestra tierra, nuestro planeta se está acabando, nos lamentamos, le echamos la culpa a los gobernantes, pero nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nada. Nuestro matrimonio se puede estar acabando y nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nada. La iglesia tal vez no puede ser lo que yo esperaba, pero no sacrifico nada. ¿Qué es lo que prefiero hacer? Ya que veo que la iglesia no funciona como debe ser, prefiero irme a otra. Esa no funciona, me voy a otro lado. Y así nunca hago nada ni sacrifico nada para mejorar algo. Mientras el ser humano no esté dispuesto a sacrificar algo, difícilmente podremos conseguir la paz, difícilmente podremos conseguir una buena convivencia con nosotros, con nuestros seres queridos. Pregúntate por algún momento, ¿por qué perdiste ese hogar? ¿Por qué estás a punto de perderlo? ¿Por qué estás a punto de perder ese negocio? ¿No será porque te dificulta sacrificarte en algo? ¿Por qué estás a punto de perder ese semestre en la universidad? ¿No será porque te cuesta sacrificarte? ¿Porque prefieres estar en el internet chateando que estudiando? ¿Te cuesta sacrificar eso? Mientras nosotros no estemos dispuestos a sacrificar algo, difícilmente vamos a conseguir algo perfecto. Así que esa es la enseñanza de hoy. Si tú quieres conseguir algo importante en la vida, debes estar dispuesto a dar algo, debes estar dispuesto a sacrificarte, debes estar dispuesto a quebrar el brazo, como dicen allá afuera, para que podamos lograrlo. Así que esperamos en nuestra próxima emisión. Hoy en la tarde a las 6:45 estaremos en nuestro culto, palabra de estudio, palabra de vida, que nos ayuda a tener una mejor vida, una vida de excelencia. Dios los bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Buenos días, que el Señor les bendiga. Continuamos con Devocional Diario y hoy nos corre de Hebreos capítulo 2. Tema para hoy, un sacrificio por amor. Un sacrificio por amor es
cuando yo decido dar mi vida, si es necesario por un bien común. Así como nosotros tal vez de hacer algo por amor, dar algo por amor, vemos que Dios también fue capaz de dar algo muy importante por amor a nosotros. Él entregó la vida de su Hijo a cambio de nosotros, a cambio de que nosotros pudiéramos ser salvos, a cambio de que nosotros pudiéramos ser libres del pecado. Él hizo un sacrificio muy grande por nosotros. Tal vez nosotros como humanos no somos capaces tal vez de llegar a dar esa vida por alguien, pero vemos que Dios sí fue capaz de poder hacerlo, sí fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros, por ese amor tan grande. Tal vez no éramos merecedores, pero Él lo hizo, Él entregó a su Hijo. Miremos qué nos dice en Hebreos capítulo 2, el versículo 9 aparece. Porque sufrió por el generoso amor que Dios tiene hacia nosotros. Jesús tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. Jesús tuvo que sufrir esa muerte para salvarnos, porque Él también nos amó, porque Él fue ese amor tan grande que Él fue capaz de entregar su vida por nosotros. Tal vez si nos colocamos en nuestra condición de padres, tal vez para nosotros sería algo muy duro tener que entregar a nuestros hijos en sacrificio. Tal vez a ese hijo o esa hija amada que tenemos, tal vez no seríamos capaces de poder entregarla así como Dios hizo con su Hijo. Jesucristo tuvo que morir para salvarnos. Tal vez nosotros como padres sería algo muy duro. Yo creo que para Dios el entregar a su Hijo fue algo duro. El entregar a su Hijo amado para perdón de nuestros pecados fue algo muy duro. Sin embargo, tenía que hacerlo, cumplir ese plan para salvarnos. Miramos que en la historia, si hubo una persona que fue capaz de sacrificar a su Hijo, iba a sacrificar a su Hijo por amor a Dios, por obediencia, por fe, porque vamos a ver qué nos dice Génesis 22, del versículo 2 al 12. Pastor, por favor. Sí, por favor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardando su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para dejar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Miramos que esta es la historia de Abraham, un hombre ya de muy avanzada edad que no podía tener hijos. Él y su esposa anhelaban tener un hijo, pero no lo podían conseguir. Pero Dios les da esa promesa que van a tener ese hijo. Pero ¿qué pasa con ese hijo? Dios le
pide que lo entregue como sacrificio, que sacrificara a su hijo. Abraham pudo haberse negado, era el hijo que tanto anhelaba, el hijo que tanto deseaba, y que se lo pidan como ese sacrificio